Muy buen día, familia. Espero que se encuentren confiados, seguros en la certeza de la gran salvación que tenemos en Cristo. Espero que este día podamos meditar, regocijarnos en la gran salvación que tenemos y sobre todo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que este tiempo, en el tiempo que tenemos del Día del Señor, podamos expresar nuestra gratitud, nuestra confianza y nuestra esperanza sobre todo en Él. Así que en esta mañana quisiéramos continuar con nuestro recorrido por la carta a los Romanos. Estamos caminando en el capítulo 5 y veremos en esta mañana los versículos 6 al 8. El tema que veremos en esta mañana se llama la justificación. Por la fe fluye del amor de Dios. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu cuidado que has tenido con nosotros, porque has sido bueno, Señor, a pesar de nosotros. Tú eres fiel, bondadoso, amoroso. Hemos visto tu grandeza y tu gracia, Señor, en nuestras vidas, las que hemos podido experimentar y todas aquellas que no las hemos podido experimentar. Señor, tú nos abrirás los ojos para poder ver tu realidad, mi Señor. Permítenos en esta hora, en el tiempo que podamos escuchar tu palabra, que podamos, Señor, nosotros ver la grandeza de tu amor, ver la grandeza de tu palabra, Señor. Y sobre todo, que podamos nosotros accionar, responder ante este gran amor, tu gran amor, Señor. Te bendecimos en esta hora. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como dije, estamos en el capítulo 5 de Romanos, del versículo 6 al 8. Y como decía, el tema es la justificación por la fe fluye del amor de Dios. Pablo ha estado tratando mucho acerca de la justificación, cómo Dios coloca al hombre en una posición que pueda estar presentándose totalmente limpio, sin mancha, sin condenación y totalmente en paz para con Dios, totalmente amigo de Dios, ahora hijo de Dios, en una nueva relación con Él, con Dios. Antes éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero hoy por la fe en Cristo Jesús, el creyente es colocado por la pura justificación, por la pura gracia de Dios, en una posición totalmente maravillosa, asombrosa sería la palabra, asombrosa. Así que la justificación resulta en nuestra experiencia en la paz de Dios, como hemos visto en los primeros versículos del capítulo 5. Tenemos paz para con Dios habiendo sido justificados. Eso nos dice en el versículo 1. La segunda cosa que se nos dice ahí en ese capítulo 5 es que la justificación resulta en nuestra comunión, es decir, que el resultado de la justificación no solamente es que ahora ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora podemos tener una relación totalmente nueva con Dios. El apóstol Juan había dicho en su primera carta de Juan, él dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión podemos tener con nuestra esposa, con nuestros hijos, comunión podemos tener con nuestros amigos, comunión podemos tener con compañeros de trabajo, pero nuestra comunión verdaderamente, o nuestra comunión realmente es con el Padre y con el Hijo. Y por consiguiente, según los textos, según la palabra de Dios, es que el Espíritu de Dios que reside en nosotros es el que hace que de alguna manera esa unión que hace en nosotros, en nuestros corazones, hace que fluya o sea de manera natural la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo y por consiguiente la comunión con el Espíritu de Dios. Así que hay cierta esperanza futura de gloria según el versículo 2 del capítulo 5, pero no es una
esperanza futura como los millennials o los grandes futuristas en nuestra sociedad, sino que ahora la esperanza final, es decir, cuando todas las cosas ya sean expuestas, reveladas, mostradas de alguna manera, tal y como dice en la palabra de Dios, la esperanza final nos pertenece a nosotros porque somos justificados. Tenemos una expectativa futura de gloria, no somos fatalistas, no estamos deprimidos pensando en que esto es todo, sino que en el corazón del creyente que ha sido regenerado, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, tiene una expectativa gloriosa de que un día el Señor vendrá por su iglesia y la presentará a sí mismo como una iglesia pura, santa, sin mancha y sin contaminación, que estará delante de Él. Así que entramos al versículo 3 y el 4 y nos dice que la justificación, como vimos en la semana pasada, la justificación nos permite regocijarnos en la tribulación. No solamente para soportar la tribulación nos ayuda la justificación, sino que a pesar de la tribulación hay un regocijo en el corazón de aquellos que han sido comprados por la gracia de Dios. No nos regocijamos como si estuviéramos locos, aunque para el mundo estaríamos locos, o como una persona que está fuera de sus sentidos, sino que nos regocijamos sabiendo que las tribulaciones presentes no son comparadas con la gloria que habrá de manifestarse. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra expectativa, esa es nuestra futura redención en la que estamos nosotros esperando. Así que toda tribulación, toda situación, todo problema que venga en nuestras vidas, de alguna manera es Dios trabajando maravillosamente, armoniosamente para que nosotros, tú y yo, podamos de alguna manera ser formados al carácter de su Hijo. En otras palabras, en el proceso de nuestra santificación. Santificación no solamente es ser apartado de algo, sino que santificación es ser que Dios esté trabajando en nuestro corazón. Como alguien dijo por ahí, la consagración no significa trabajar para Dios. A veces decimos, mira, esta persona es muy consagrada, está muy dedicada a esto. Pero la consagración significa ser trabajado por Dios. Es decir, que Dios esté trabajando y principalmente trabaja en nuestro corazón. Esa es lo que menciona la palabra. Siempre Dios está enfocándose no en la cuestión externa, sino en la cuestión interna. Y la cuestión interna está hablando del corazón de la persona, del ser humano. Así que no hay sufrimiento que no tenga sentido para el creyente. Todo sufrimiento tiene un sentido, tiene un propósito bajo los lineamientos de Dios. Cada gota de tribulación para nosotros es porque Dios lo va a usar para nuestro bien y para cumplir sobre todo sus propósitos. Así que la gracia de Dios en la justificación pone las cosas en orden para nuestras vidas, como lo hemos visto a través de esta carta. Pone las cosas en orden entre nosotros y Dios, aquellas que fueron pasadas en el tiempo pasado por los pecados cometidos, en el tiempo presente en el cual estamos viviendo, pero también en nuestra relación futura en la que podríamos nosotros vislumbrar. Así que los creyentes no solo tienen la capacidad para regocijarse en el sufrimiento, también son receptores de esa gracia. Incluso estos receptores nosotros somos llamados a transmitir esa gracia a un mundo que no conoce el amor generoso y merecido de Dios. A veces decimos, esta persona es muy generosa, mira que es muy dadivosa, es una persona muy desprendida, pero cuando vemos la palabra de Dios vemos que Dios es totalmente generoso para con nosotros. Él no es rico, Él no solamente es misericordioso, Él es rico en misericordia. Rico en misericordia. Él es el eterno Dios y su amor hacia nosotros no está condicionado, el amor hacia nosotros es inmerecido, no lo merecíamos el amor de Dios.
Porque si hay alguna persona que diga que él fue merecedor de ese amor, es porque todavía no ha leído bien los primeros capítulos de esta carta a los romanos. Tú para el momento, tú debes de haber entendido que toda persona está bajo el juicio de Dios. No hay personas buenas, no hay quien haga lo bueno, no hay personas justas, todos están bajo esa misma condición, como vimos que Pablo estaba desplegando esto como si fuera un fiscal en el estrado, poniendo a las personas que están bajo juicio según la palabra de Dios. Pero este amor de Dios es inmerecido, este amor de Dios es tan generoso que se nos ha sido dado a nosotros, se nos ha transmitido a nosotros por la obra del Hijo de Dios. Así que vayamos a la palabra de Dios del capítulo 5. Vamos a leer los versículos 6 al 8. Dice ahí la palabra de Dios, en el versículo 6 dice, porque cuando aún éramos débiles, en el momento oportuno Cristo murió por los pecadores, por los impíos. Porque uno difícilmente morirá por una persona justa, aunque tal vez por una buena persona uno se atreva incluso a morir. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces estamos viendo en los primeros capítulos de esta carta, de alguna manera la imagen que se nos viene a de Dios es la imagen de un juez. La imagen de un juez que viene a juzgar, que viene con la ley y viene dispuesto todo. Bueno, de hecho, estuvo dispuesto a todo. ¿Cuál fue? Todos son culpables. Todos son culpables de juicio. Y la sentencia fue, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, cuando vemos el amor de Dios, aunque lo vemos ya en el capítulo 3, y vemos cómo Dios empieza a mostrar de alguna manera su amor hacia la criatura, en este aspecto vemos nosotros el amor paternal de este juez. También nos habla sobre la gente, del amor de los padres, el amor de Dios por los pecadores, y este amor no tiene paralelo con la experiencia humana. Es decir, por más amor que tú hayas experimentado de esposo a esposa, de padre a hijo, o en la familia, de hermanos, con primos, con tíos, no se compara con el infinito e inagotable amor de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El amor de Dios por los pecadores, en el versículo 6. En el versículo 7 vamos a ver que no tiene este amor paralelo con la experiencia humana. Y en el versículo 8 veremos que lo que aprueba este amor, es decir, la prueba de amor es la demostración de que Dios nos ama, es su Hijo Jesús. A veces nos podemos preguntar a nosotros, y puede que en algunas ocasiones nos preguntemos si realmente Dios me ama, o Dios te ama. A lo mejor te has preguntado eso. Pero vemos en la palabra de Dios, Pablo está desarrollando algo para que nos quede bien claro de que la justificación significa que nosotros somos el objeto y los destinatarios de este asombroso amor de Dios. Vamos a ver el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bueno, del versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque la justificación significa no solamente que somos perdonados, sino que también somos aceptados, adoptados en el amado.
ya no somos contados como personas pecadoras, impías, como injustos, ahora somos justos, ahora somos perdonadas, amadas y objetos del amor y la gracia de Dios. Una cosa es que Él haya tomado nuestras vidas sin merecerlo, Él nos perdona. Pero esto va más allá. El asombro que debemos de tener nosotros es que Él no solamente perdona nuestros pecados cuando no debería de hacerlo si Él quisiera, sino que Él ahora nos toma en sus manos, nos acepta en su familia, nos da un nombre y aparte nos tiene como hijos suyos. Eso es sumamente increíble. Acuérdense que el único que era en ese nivel, bueno, en esa categoría así, de amor, pues era solamente su hijo. Pero ahora nos incluye en esa gracia. Somos destinatarios. Algunos podemos preguntarnos, bueno, ¿que Dios no está airado con el impío todos los días? ¿Qué no dice la Escritura en los salmos acerca de esto, los salmos imprecatorios que hablan tan fuerte del Dios de las venganzas, del Dios de ira? Pues es una realidad y Pablo lo menciona en los primeros capítulos de los Romanos. Pero estamos hablando de que la justificación es lo que hace. Nos absuelve a nosotros, nos quita la pena de nuestros pecados y nos adopta como su familia. Por pura gracia. Por pura gracia. Claramente el amor de nuestro Dios por nosotros ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido derramado en nuestros corazones de tal manera que nosotros podemos disfrutar de ese amor. Lo podemos experimentar, lo podemos vivir, lo podemos disfrutar si estamos realmente siendo justificados por su gracia. Hay una escritura que a veces se utiliza mucho con los matrimonios, cuando se van a casar, bueno, las parejas de novios cuando se van a casar, y es 1 Corintios 13. El amor dice, es sufrido, versículo 4, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y Pablo empieza a dar las características de este amor. Sin embargo, Pablo al final dice en el versículo 13, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces hay una progresión para nuestras vidas, que es lo que está Pablo hablando aquí, 1 Corintios, que es acerca de la fe que tenemos en el Señor, que nos da cierta esperanza, pero sobre todo es en base, o lo que envuelve todo eso es el amor de parte de Dios hacia nuestras vidas. La justificación, recordemos, significa que somos los objetos del amor de Dios. Si tú eres justificado, Dios te ama. Tienes que permitir que esa verdad sea una realidad en tu vida. Necesitas meditar en esa gran verdad. Tú y yo necesitamos meditar, sobre todo cuando estamos teniendo momentos tan difíciles, momentos tan oscuros, momentos de tribulación. Debemos recordar una y otra vez el cuidado y el amor de Dios hacia nosotros. La segunda cosa que vemos ahí en el versículo 5 es que el Espíritu Santo es el agente del amor de Dios. Ese Espíritu Santo que nos fue dado fundamenta ese amor, de tal manera que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros para arraigarnos de tal manera en el amor de Dios. Hay alguien que dice, no, pues el Espíritu Santo es la doctrina olvidada. Alguien ha dicho por ahí que
casi no se enfatiza mucho acerca del Espíritu Santo. Hay otros que se han ido al extremo y hablan más acerca del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, la función de él es enseñar, la función de él es recordar todas las cosas o las palabras de Jesús. Siempre el Espíritu Santo va a estar enfocándonos hacia Jesús. Siempre el Espíritu Santo va a estar recordándonos lo que Jesús dijo a través de lo que hemos visto en su palabra. Nosotros necesitamos recordar que cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios abre su boca y necesitamos que esta palabra esté en nosotros almacenada como semillas. Por eso es importante leer la Biblia, necesitamos meditar la palabra de Dios, pero sobre todo necesitamos aplicar la palabra de Dios. Tú y yo no vamos a poder recordar la palabra de Dios si no estamos leyendo la palabra de Dios y mucho menos meditando la palabra de Dios. Así que es sumamente necesario estar leyendo la palabra, escudriñando la palabra, meditando la palabra y sobre todo aplicando la palabra de Dios. En Efesios capítulo 3, en el verso 14, miren lo que dice acerca del amor de parte de Dios. Dice Pablo: por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su nombre, para que les conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por medio de su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo more en abundancia, more en sus corazones por la fe, y para que ustedes, arraigados y cimentados en el amor, puedan comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad, conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Cuando tú lees una carta o unas palabras como estas, debe de llenarnos de asombro, en el sentido de saber lo grande y maravilloso que es el amor de Dios hacia su pueblo. El amor de Dios es invencible, nadie lo puede derrotar, nadie lo puede vencer. Y ese amor está siendo derramado por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo viene para poder arraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios. Él es el agente que implanta en nuestro corazón para que experimentemos y conozcamos ese amor que Dios tiene en Jesucristo. Gracias a Dios por su Santo Espíritu. Necesitamos la intervención de su Santo Espíritu cuando leemos la Escritura. Necesitamos la intervención de su Espíritu cada vez que leamos la palabra de Dios. Necesitamos su Santo Espíritu en las decisiones que podemos tomar en nuestra vida. El autor Jim Phillips dice lo siguiente: el Espíritu Santo es el ejecutor de la deidad. Él es quien aplica eficazmente la obra de Cristo a los corazones. Él es ejecutor de la deidad. Él es quien aplica eficazmente la obra de Cristo, haciéndola real para ellos. Sin el Espíritu Santo, la salvación sigue siendo simplemente algo para escuchar, nunca para experimentar. Es Él solo quien lo hace nuestro. Todo lo que Pablo procede a enseñar en los capítulos siguientes presupone esta verdad. El Espíritu Santo está actuando de una manera armoniosa en nuestra vida. Él es quien, así lo podemos en términos de computadora, Él está configurando nuestra vida una y otra vez, renovando nuestro entendimiento, santificándonos para que podamos ver la grandeza y la fidelidad del amor de Dios. Así que Pablo en otras escrituras dice que el amor de Dios ha sido sellado y aplicado en nosotros por el Espíritu Santo. Así que obtenemos esto, que al justificarnos, Él nos reviste con su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el Señor no solamente nos coloca en una posición, sino que ahora nos equipa para poder vivir la vida cristiana como debe de ser. Una vida dirigida por el Espíritu de Dios. La tercera cosa que podemos ver, lo vemos en el versículo 6.
es que este amor ha sido derramado no solo en la muerte de Cristo, sino en la muerte de Cristo por los pecadores. La palabra de Dios dice en el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. No murió solamente, ahí dice por los impíos o por los pecadores. O sea, no murió por justos, no murió por buenas personas. Porque si dijimos, como vamos a decir, porque si proclamamos o si mencionamos nosotros que hay buenas personas o hay personas justas, entonces estamos desechando lo que vimos en los capítulos 2 y 3 de esta carta. No hay justo, no hay quien haga lo bueno. Y Pablo usa dos palabras aquí. Imagínate, como carta de recomendación o como un obituario, perdón, usa dos palabras, impotente e impío. O sea, el hombre no tiene ni la capacidad para relacionarse con Dios y es por naturaleza pecador. Y por consiguiente, pues, está destituido de la gracia de Dios. Pero esa palabra impotente e impío, ese eres tú aparte de Cristo. Eso éramos tú y yo aparte de la gracia de Dios. Eso es el resumen de lo que Pablo está diciendo para todas aquellas personas que están fuera de Cristo. Están desamparados en el sentido de que sin Dios, sin Cristo, sin la gracia, estamos bajo no solamente el pecado, sino bajo el poder y la influencia del pecado. El cristiano está ahorita muchas veces está bajo la influencia del pecado, pero el pecado no reina, dice Pablo en Romanos, no reine pues el pecado en sus corazones. Si reina, si gobierna sobre nuestros corazones, es porque nosotros lo hemos permitido. Pero eso ya hay libertad para nosotros. Sin Cristo somos incapaces de liberarnos del pecado. No solamente somos incapaces, sino que no queremos ser libres del pecado. Nos disfrutamos del pecado. Y no queríamos arrepentirnos. Somos incapaces de ver la gloria de la gracia, de la oferta que se nos da. Estábamos indefensos, débiles, pecadores, separados de Dios, en rebelión contra Él, y no estábamos manifestando su imagen. Eso es lo que somos tú y yo cuando estamos separados de Cristo. Es una condición totalmente terrible, totalmente triste. Pero la Biblia dice que Cristo murió por gente así. Cristo murió por gente débil, indefensa. Gente que estaba cautiva, gente perversa, gente pecadora. La gente que no tenía ninguna relación con Dios. Ninguna. Religión sí, pero no relación con Dios. Eso es muy diferente. Y cuando somos honestos nosotros, cuando estamos dispuestos a ser honestos con nosotros mismos, en esos momentos, es decir, cuando venimos en arrepentimiento, vemos nuestra condición y nos arrepentimos, Dios entonces, nos damos cuenta que Dios entonces nos salva. No hay error, no hay pecado tan grande que podamos haber cometido que Dios no lo sepa. Él ya nos conoce en nuestro peor momento. Piensa en eso. En los momentos más oscuros de tu pecado y de mi pecado, Dios los conoce y aún así Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por los pecadores en su peor momento. Todavía te amaba y todavía te ama en Jesucristo. Así que el Evangelio no es solo Dios te ama, porque Dios te ama puede transmitir la idea de que, bueno, esas personas eran bastante amables. Ni siquiera es Dios te ama a costa de su Hijo. Como alguien dijo por ahí, Thomas Boston dijo, si alguien conociera mi corazón no me quedarían 4 amigos en Escocia.
Y lo mismo podríamos decir muchos de nosotros. Si alguien conociera la condición de nuestro corazón, no tendríamos amigos. Él no muere por aquellos que tienen todo bien, que están limpios y que están lavados. Cristo muere por los pecadores. Él muere por personas que no lo merecen, personas que son totalmente indignas. Y eso se llama gracia. Y eso se llama amor. Y si tú estás captando la idea, tú vas a poder, de alguna manera, cuando termine este mensaje, poder decir: gracias, Señor, por tu gran salvación, porque a pesar de la iniquidad de mi corazón, de toda la suciedad que había en mi corazón, Señor, tú me amaste, tú me encontraste, tú me buscaste por tu pura gracia. Ahora en el versículo 7 se nos dice que no se puede presumir del amor redentor de Dios. No podemos compararlo con ningún sacrificio humano, es decir, no de que sacrifiques a alguien para matarlo, sino que está hablando de un sacrificio humano que tengamos como un altruismo hacia otro. Alguien ha dicho que en el matrimonio, en lo general, cuando estás buscando una pareja, cuando estás buscando casarte con alguien, no es porque ames a esa persona, está hablando de lo general, ¿no? Sino porque te amas a ti mismo. Por eso hay muchos conflictos en el matrimonio, por lo mismo, porque hay mucho egoísmo en el hombre y en la mujer, y no se dan cuenta que es un pecador con otro pecador, y esto significa que va a haber tercera, cuarta Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki ahí en esa cuestión. Pero son dos pecadores. Que es muy diferente cuando viene un pecador por gracia, en la gracia de Dios, otro pecador en la gracia, y Dios interviniendo en el pacto, haciendo la obra de esa unión. Es lo que sostiene realmente el matrimonio, el pacto de parte de Dios. Así que ningún amor puede ser comparado, físico, de humano, con familiares, amigos, vecinos, comparado con este amor de Cristo. Y Pablo lo argumenta en el versículo 8, donde nos dice aquí: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Vuelve a repetir ahí ese amor de Dios. No es un amor altruista. El amor de Cristo no se basa porque algo hicimos nosotros. Como leímos en Efesios, el amor de Dios es profundo, amplio, asombroso, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. De verdad es incomparable a cualquier clase de amor que podamos nosotros experimentar. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la prueba que nos da en el mismo versículo 8. La prueba de esa manifestación del amor es que Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, que es un versículo, que es una escritura muy conocida, muy utilizada, y a veces muy poco meditada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esta escritura, así que cuando Pablo está diciendo mostrar o demostrar en el versículo 8 que estamos leyendo aquí, quiere decir que se prueba mediante un argumento este amor.
Pablo no está diciendo que Jesús murió para mostrarnos que nos amaba o que Dios nos amaba. La muerte de Jesús es mucho más significativa que simplemente ser una manifestación o un ejemplo. Incluso el mayor ejemplo del amor de Dios, Cristo murió para expiar nuestros pecados, para propiciar la ira de Dios, para cubrir nuestros pecados, para expiar nuestra culpa, para hacernos aceptos delante de Dios. Como consecuencia de esto vemos el amor de Dios por nosotros. Él no simplemente murió para demostrarnos amor, sino para salvarnos de nuestros pecados. Es que Él ha mostrado el amor de Dios por nosotros. Qué increíble este amor de Dios. Pablo está diciendo entonces que esta muerte de Cristo es la manifestación misma del corazón, del amor de Dios hacia nosotros. Su amor, como dije, no tiene precedentes y es incomparable y es tuyo, es para ti. Esto es algo asombroso. Jesús me ama, bien lo sé. No recuerdo quién dijo eso, pero alguien le preguntaron, ¿cuál es la palabra más significativa en su vida que lo ha sostenido durante todos estos años? Cristo me ama, bien lo sé, la Biblia lo dice así. Y nosotros debemos también de decir lo mismo. Sean 5, sean 10, sean 15, sean 20 años, o cuando un día antes de morir, todavía podamos sostener en nuestro corazón y en nuestra vida, decirnos una y otra vez, Cristo me ama, bien lo sé. La Biblia, la palabra de Dios, lo dice así. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a saborear tu amor, tu inigualable amor, Señor, tu incomparable amor, tu excelso amor, Señor. Que podamos, Señor, meditar en cuán alto, profundo, ancho, Señor, y que tu amor excede a todo conocimiento. Permítenos, Señor, humillarnos ante tu grandeza y ante tu amor, ante tu gloria, Señor, y podernos ver como esos justificados y amados por el Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, porque aun cuando éramos débiles, aun cuando éramos pecadores, moriste por nosotros. Qué demostración tan asombrosa, qué gracia tan maravillosa, qué gracia tan portentosa tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a experimentar y a saborear esta maravillosa gracia tuya y ese amor tuyo que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a aquellas personas que escucharon este mensaje y que no están conscientes de ese amor tuyo. Revélate a sus corazones. Háblale a sus corazones, Señor. De tal manera que puedan ser sellados por la gracia y el amor incondicional de nuestro Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amen a sus familias, amen a sus hijos y nos estamos viendo próximamente. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo para todos.